tal, estimados hermanos y amigos? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su programa Hablando.com, un programa que ha sido creado pues para bendecir al pueblo del Señor y a toda la comunidad en general. Este es el programa donde se cruzan las ideas y se afloran las verdades. La palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hoy traemos para todos ustedes un video muy interesante. Quise decir un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de la generación pasada. Es decir, cómo se vivió en aquellos tiempos pasados, comparando con esta generación de ahora. Estaremos oyendo hombres y personajes pues del año 40, del año 1950, de los 60, que nos contarán pues sus experiencias, cómo se vivió y qué cambios pueden haber con respecto a este presente que estamos viviendo. Bueno, y desde ya y sin pérdida de tiempo vamos a comenzar pues a ver este primer video pues que tiene que ver con alguien que comenta abiertamente y él no se identifica con la generación de ahora. Pues él dice pues que esta es una generación diferente a la que él vivió. Vamos a comenzar a ver este video ya estamos. Soy licenciado en Administración, licenciado en Derecho, también poseo diplomados y un posgrado. Y el tema de hoy es acerca de estas generaciones nuevas, de estas generaciones que han surgido, donde los valores están por los suelos. Hablando de la famosa generación X, los millennials, todas esas generaciones que van surgiendo, que la verdad da tristeza ver el grado de degradación de los valores. Todavía yo soy de la generación donde se respeta a las mujeres. Soy de la generación donde el valor más alto de la amistad, la honestidad, la sinceridad son trascendentales y marcan tu vida. Soy de la generación donde el estudio y el esfuerzo son causa de tu progreso y no del fraude y del engaño. Soy de la generación donde le cedes el asiento a una dama, donde le abres la puerta de un carro, donde tienes una protección con una mujer sobre todas las cosas a una costa de tu propia vida, no donde las golpean y las humillan. Soy de la generación donde quieren formar una familia y no solamente pasar un rato, solamente regar hijos, dejar hijos abandonados de una manera cobarde. Soy de la generación donde tus amistades las cuidas, las cultivas, no nada más las usas. Soy de la generación donde respetas a las autoridades, respetas tus instituciones, respetas a tus maestros, respetas a tus padres, a tus abuelos, y no los ves como meros enemigos, sino como causa de tu trascendental y futuro progreso y futuro estilo de vida. Soy de la generación que tiene valores tan altos como el honor, la justicia, que no permiten ser comprados ni vendidos, que no permiten ser sobornados. Bien, acabamos de ver pues las opiniones de este profesor que habla de una manera franca y abierta y comparándose pues con un tiempo muy diferente al de ahora. Estamos viendo un señor de aproximadamente unos 60 años de edad, que él dice que en su tiempo, en su generación, por supuesto, no ocurría lo que hoy está ocurriendo y que la juventud pues está dando un paso falso. Y de verdad la palabra de nuestro Señor dice que estamos viendo tiempos difíciles ante una generación maligna y pecadora, pueblo cargado de maldad y gentes que están, digamos, en una vía desenfrenada, que debería pues de oír las voces de la gente del tiempo atrás, lo que nosotros decimos la gente de antaño, ¿verdad? Que alguien pudiera decir: no, pero esta gente fueron cuando no había cultura, cuando no había tal vez buenos medios de comunicación, cuando no había tecnología, que nos pueden enseñar. Pero yo creo que es importante oír la voz de la gente de experiencia. Vamos a seguir oyendo las palabras de este hombre que tiene que ver con la generación pasada.
Que tiene por alta estima una mano amiga. Soy de esa generación donde compartir momentos con tus amigos era más importante que el hecho solamente de saludarlos por un medio electrónico. De esa generación donde compartíamos juegos, compartíamos vivencias, compartíamos vidas. Esa generación es para mí, la más importante y la mejor que ha existido. Es cierto que me pueden decir que ahorita hay progreso tecnológico, lo acepto, pero que ese progreso no haga a un lado todos los valores. Hemos pugnado por la libertad, pero han caído en el libertinaje. Hoy vemos excesos que no veíamos antes. Respeto a la vida de todos, cada quien hace con su vida lo que quiera, pero recuerda que tu derecho termina donde empieza el mío y no puedes violentar el derecho de otra persona, aún con su consentimiento, si es algo que la va a degradar y humillar. No puedes, no debes. Soy de esa generación fuerte que compartía, inclusive a veces hasta la misma bebida. Compartíamos momentos de juegos en lluvias, en ríos, en lugares que ahorita si alguien va ya se enferma. Soy esa generación que ha crecido tan fuerte que aún ahorita no aparenta la edad que tiene. Es una generación muy diferente a la que se está viviendo ahorita, donde todos, tal parece que la debilidad, no solo de carácter y de valores, también físicamente, está marcándose. Soy esa generación que cuida de los animalitos. Soy esa generación que los ve con cariño, con respeto, porque son parte de este mundo. Soy esa generación que tiene hambre y sed de justicia. Interesante las opiniones de este profesor que realmente se identifica con la generación pasada, pues fue la que él vivió. Yo considero que cuando un joven es sensato, tiene conciencia, oye estos consejos, porque es importante oír para aprender de las generaciones pasadas. Alguien pudiera decir, pero ¿qué podemos aprender de estos viejos? ¿Qué podemos aprender de esta gente caduca, pasada de moda? Pero no deberían los jóvenes actuar de esa manera, sino oír. La misma Biblia dice, oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre fuere vieja, no la menosprecie. Entonces, esta gente de experiencia y que pasó por etapas de juventud también, y que ve hoy cambios que los dejan pues espantados, los dejan estupefactos. Bueno, ellos toman sus decisiones de opinar, porque ellos quieren aportar un grano de arena a esta sociedad que se está hundiendo en la perdición y en la maldad. Entonces es importante pues que veamos videos como este. Entonces a continuación vamos a ver otras informaciones que tienen que ver con este tiempo tan peligroso en que nos ha tocado vivir, y que las opiniones de estos señores que a continuación vamos a ver, personas que han pasado ya de 70, 80 años, tienen muchas cosas que decir. Prepárese entonces para oír a estas personas con una vasta experiencia en la vida. Ya regresamos. Fuerza para humillar al humilde y al débil, porque la fuerza no se demuestra en los débiles. Soy de esa generación que tenía el valor de decir la verdad a pesar de las consecuencias. Yo hoy los invito a que reflexionen. Yo no sé qué religión tengas, la respeto, todas las religiones te inculcan valores. Yo soy de esa generación donde el respeto a Dios, no importando el lugar, no importando la religión, era lo máximo, sin criticarte ni atacarte. Esa es la generación a la que pertenezco. Me enorgullezco, sí, de pertenecer a una generación muy diferente, que me ha dado muchas satisfacciones y que me ha dado y me sigue dando grandes amigos.
amigos que han durado décadas y siguen llegando amigos. Porque cuando tú tienes un estilo de vida diferente a las demás personas, traicioneras, deshonestas, que solamente te ven con interés, que solamente abusan de tu confianza, cuando tu estilo de vida es diferente a esas personas, las personas te valoran más. Las personas aprecian quién eres. Y por último, quiero marcar mucho que yo no soy lo que alguien llamaría feminista. Tampoco soy machista, pero sí soy un caballero, de los pocos que quedan, o casi ya no hay. Soy un hombre en toda la extensión de la palabra, que respeta y ama a una mujer, que quiere vivir de una manera fiel con una mujer, formar un hogar, porque eso es un hombre, el que forma un hogar, el que forma una profesión, el que forma una empresa, el que forma una vida. Continuamos acá en su programa hablando.com. Ya en esta oportunidad pues está con nosotros nuestro hermano Rafael Fleitas. Hermano, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está usted? Amigo, muy bien, contento y alegre de seguir aquí en este programa que ha sido de bendición. Amén. Para nuestra vida. Bien, estamos hablando y estamos viendo y revisando los videos que tienen que ver con la generación pasada, la generación que se está yendo, Rafael, la gente que ya pasa de los 60. Usted no llega por ahí todavía, usted está jovencito. Pero hay gente que tiene, digamos, mucha experiencia, como por ejemplo el video que acabamos de ver, de una persona ya que ha pasado de los 60 y tiene mucho que contar de la vida, ¿me entiendes? Y es que es un ejemplo para los jóvenes de hoy. Sí. Tú sabes que estamos hablando de la generación millennial y la generación Z, que es lo último que estamos llegando. Y algunos de ellos aborrecen o están en desacuerdo con los conceptos o con las ayudas que un viejo, por decir ese término, una persona ya de edad avanzada pudiera darle. Entonces, ¿qué opinión le merece Rafael Fleitas al consejo de una persona, digamos, adulta, en busca pues o en procura de que los jóvenes de hoy se levanten en un mejor sistema de vida? La experiencia tiene mucho que enseñar, realmente. Y son personas que en algún momento determinado han pasado por tantas cosas en la vida que nos dan a nosotros una proyección mucho más clara, concerniente a una serie de situaciones, desde el entorno familiar, matrimonial, el entorno social. Es muy necesario escuchar. De hecho, la Biblia siempre nos menciona y nos hace referencia. Fíjense que, por ejemplo, hablando con respecto a lo que es el valor de las ancianas, las nombra como maestras del bien, que son las que enseñan y deben de enseñar. Fíjense el compromiso que tienen de enseñar a esta nueva generación, precisamente a la cual no pertenece, pero en cuanto a lo que es la parte femenina, de cómo deben atender a sus esposos, cómo atender a la familia. Entonces, eso es algo muy importante. Claro, porque son gente ya de una vasta experiencia. Entonces, fíjate, vamos a ver este video de una persona que está más o menos ya sobre los 80 años, Rafael. Interesante. Y que tiene mucho que contar. Sí. Y él, bueno, tú vas a oír las palabras y todos las vamos a ver, los televidentes, de una persona ya de esos 80 años en adelante, que está comparando la generación que él vivió cuando muchacho, cuando niño, con respecto a la que hoy estamos viviendo. Ya regresamos. Bien, en esta oportunidad nos encontramos acá con nuestro hermano Julio Montilla, un siervo del Señor que por muchos años, ¿verdad?, ha estado sirviéndole al Señor. Y quisiéramos, hermano, para hablando.com, que usted nos diera algunas impresiones con respecto a este programa especial que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Cuántos años tiene Julio Montilla? Yo tengo 78 años. 78. Hermano, ¿cómo califica usted su generación con respecto a la que estamos viviendo en este tiempo? Son más de 70 años que han pasado y usted está viendo una gente nueva. ¿Cómo la compararía usted, la de aquel tiempo, con la de ahora? Bueno, eso no tiene comparación, hermano, porque la comparación, o sea, en el momento que yo tuve uso de razón y tuve pues la crianza de mi padre, había mucho respeto, había, como digamos, amor para el prójimo, porque nos ayudaban a uno a los otros. Hoy en día, hermano, nosotros nadie nos cataloga, nadie nos tiende la mano como antes lo hacíamos. Hay una diferencia grandísima, que bueno, nosotros nos quedamos hasta asombrados, porque nosotros vamos a dar un consejo, le vamos a hablar de la palabra a una persona, dice que no le interesa eso, que ni siquiera oye a uno. Bueno, Montilla, una pregunta, ¿qué cosas más recuerda usted del pasado que hoy ya no se ve?
Bueno, hermano, usted muchas cosas como usted es una persona mayor que yo y usted iba a mi casa y yo era un muchacho, era un joven, lo primero que tenía era que bajar la vista al piso, porque verle el rostro a usted o cualquier cosa ya era un regaño, una molestación. Hasta en eso había respeto. Había respeto, para verle la cara a la persona de ellos. Había una cosa muy buena. Los tiempos eran tremendos. No, muy sana las cosas. Hermano, si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cosa usted haría hoy? Bueno, hermano, mira, muchas cosas buenas, porque yo he dicho mucho que yo me confesé yo en los años del 2000 para acá. Pero yo, esos tiempos que yo, del 2000 para atrás, que yo había perdido, quisiera renovarlo, quisiera yo aprovecharlo, hermano, porque es una cosa demasiado buena. Imagina aquellos tiempos. Bueno, no, en aquellos tiempos fuera sido mejor. Se le oía el evangelio, se le oía el evangelio en las personas, hermano, una cosa. Bien, estábamos viendo las palabras del hermano Julio Montilla, un amplio hermano conocido en San Fernando, y él estaba haciendo unas apreciaciones muy importantes que tienen que ver con el trato, Rafael. Sí. Es bastante impresionante porque fíjate que en el caso con la edad que ya tiene, fíjate lo interesante, él puede realizar un contraste allí, o una comparación referente a lo que fue su época y la época que estamos ahora. Fíjate todo lo que él resalta allí, la cortesía, la amabilidad, la decencia, el pudor con que la gente se expresaba, la forma en que la gente hablaba. Había hasta en cierta forma, se pudiese decir que había hasta cierto grado de inocencia, ¿verdad? De pureza en ese sentido, hasta la música, hasta tantas cosas. Bueno, Rafael, es que en mis tiempos de niñez yo me acuerdo que uno besaba lo que uno llamaba, pedía la bendición. Uno pedía la bendición de rodillas. Y se le besaba la mano a los policías. ¿Qué te parece? Le pedía la bendición a los policías. ¿Tú pasas un policía por la calle? Y, sí, señor. Y uno le besaba la mano a los policías. Y por supuesto se besaba la mano de rodillas. O sea, era una cosa tan... Me sorprendió de los policías. No, sí, ¿verdad? Porque representaba para aquella época, tú ver un policía era ver una persona de respeto, un refugio donde acudir, era alguien que te iba a ayudar. Estoy hablando de 40, 50 años atrás. Bueno, que yo no soy tan viejo, ¿verdad? Pero que más o menos eso era la realidad de la vida que se vivió. Bien. Rafael, ¿a qué se debe? ¿Me entiendes? Que cuando Montilla habla esas expresiones y da sus opiniones con respecto al respeto, a la cortesía, ¿cómo lo precisa usted con la generación que se está viviendo hoy? La palabra cambio. Ajá. Sí, cambio. Hasta cierto punto el cambio genera cosas positivas, en este caso a nuestra vida o a nuestro entorno. Pero desde otro punto de vista, si nosotros nos ponemos a analizar, hay cambios que no se ven. Porque por muchos avances que podamos tener a través de los medios, por ejemplo, las herramientas que hoy nos ofrecen, la nueva tecnología y todo eso, es increíble ver cómo aún nuestras propias comunicaciones o relaciones intrapersonales, bien sea con nuestro entorno familiar o el entorno que nos rodea, ha cambiado tanto. Sí. Porque hay una forma, fíjate, hace poco, viniendo para acá, para este lugar, veía a unas personas en una calle viendo pornografía. ¿En la calle? En la calle. Oh, Dios mío. Con un televisor afuera. Y yo decía, Dios mío, es impresionante cómo al extremo que podemos llegar, porque se cumple, Pastor William, para todos los que nos están viendo y escuchando, se cumple la palabra cuando dice que a lo malo llamarían bueno y a lo malo. Qué interesante. Entonces, cuando nosotros vamos y abordamos estas situaciones, los que nos dicen, no, pero eso no tiene nada malo, los cambios son necesarios, tú estás muy anticuado, tú estás muy anticuada, le diría cualquier persona u otra. Pero es necesario analizar eso. Bueno, fíjate, vamos a seguir viendo a Montilla, ¿verdad? Para ver qué opinión final él da con respecto a esa generación pasada de los años 60, de los años 50. Ya regresamos. Hermano, otra cosa que te quiero preguntar, en aquellos tiempos, usted nació en los tiempos que no había lo que uno llama tecnología, no había computadora, no había cámaras de esas, no había
no había aviones, no había cosas así, digamos, no había tecnología. No había nada. ¿Cómo se vivía en aquellos tiempos? Bueno, hermano, te voy a decir que se oía bien, porque si había una novedad que, como se decía antes, o había una emergencia, vaya a enseñar el burro, el cuello, el caballo, a avisarle a fulano de tal parte. Ajá. Y si estaba cerca, corra muchachos, dígale ya. Todas las cosas eran, eran así. Imagínate, Era muy bello, era muy bello ese cosa. Y otra cosa, la persona cuando mandaban a un muchacho, lo primero que hacía era escupir el suelo. ¿Y eso para qué? Si se venía y estaba cerca la saliva, lo sobaban, lo castigaban. Eso quiere decir que era para que se apurara. Para que se apurara. Y ella tampoco lo entretenía. ¿No? Sígale que sí, vaya. ¿Cómo califica Montilla esta generación de ahorita? Hermano, lamentablemente, estamos muy de la presencia de Dios. No digamos que todo, pero la mayoría, hermano, estamos mal. Estamos mal. Donde quiera hay cosas que lamentar. Antes no se veía esas cosas. Uno antes amaba al prójimo y le daba un consejo a cualquier persona y aquella persona oía el consejo de uno. Hoy en día no. ¿Qué consejo usted le daría a esos jóvenes de ahora que lo están viendo a través de la televisión? El único remedio y la única palabra que yo le el consejo que le daría a la juventud de hoy, que busque la salvación, que busque a nuestro Señor Jesucristo, que ahí tenemos todo. Ahí tenemos todo, el camino, la vida, el amor, la abundancia y todo. Porque mira, hasta este día, hasta ahorita, en los años que tengo yo, no me ha costado sin comer. Misericordia de La Dios. misericordia de nuestro Señor. Provee. Entonces, Dios es el que todo lo puede. Todo es de Dios. Hermano Julio, de verdad que muy contento y agradecido con esas palabras que van a ayudar a muchas personas. No, sí, Muchísimas gracias, bueno, que Dios me lo bendiga. Me disculpa que estaba No acá. se preocupe. No, si la próxima, bueno. Sí, lo haremos mejor. No, pero sí, vamos señor. haciendo- Bueno, no, de todas maneras, pues, gracias, pastor. Ay, gracias. Usted me tomó en cuenta. Claro que sí, amén, amén. Sí. Bien, acabamos de ver entonces ya la parte final del video del hermano Montilla, donde él está hablando de la diferencia de aquella generación con respecto a la de ahora. Sí. Más que todo en la parte del trato y la estricticidad, por decir esa palabra, de los padres con respecto a los hijos. Y creo que eso merece pues acotar algo importante, Rafael. Sí. Me llamó mucho la atención lo que dijo de que cuando enviaban a la persona a buscar algo, a comprar algo, la persona escupía al suelo y si la saliva no se secaba o se secaba antes de llegar, No, mira el imagínate. castigo que es interesante. En este tiempo dicen, no, eso es un abuso de sí, No, en este tiempo le aplicaría una cantidad de los leyes. derechos humanos. ¿Cómo no? Sí. Pero tiene su ventaja, porque si uno se pone a ver con cuánta disciplina, con cuánta reverencia, y eso me lleva mucho a recordar lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿Lo tienes allí? cuando habla específicamente Ah. de la reverencia con que se veneraban a nuestros ancianos. padres y todo este tipo de cosas. No, lo que quisiera mencionar es lo que Proverbios dice, estimado televidente. Porque note usted que en Proverbios capítulo 30, del verso 12 al número 14, se mencionan 4 tipos de generaciones, las cuales hoy siguen latentes y que seguimos viendo, que de hecho, conforme va pasando el tiempo, estas han ido aumentando y vemos sus manifestaciones. Por ejemplo, la primera, en el verso número 11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Bueno, imagínate. La Biblia dice que el que maldiga al padre o a la madre, los cuervos de la cañada le saquen los ojos. Eso lo dice la Biblia. Es decir, que es como un dicho de maldición de parte de Dios hacia una persona que es capaz de maldecir a quien le trajo aquí a la vida. Y aquí hay algo bastante interesante, pastor, que hay que tomar en consideración, porque quizás a lo mejor la persona no se atreva a maldecir de manera verbal o literal al padre, pero con sus actos, pero con su comportamiento, con su rebeldía, con su desobediencia o altanería, me confundí ese pedazo de esa palabra, sí puede que en algún momento determinado esté obviamente maldiciendo a su padre, Sí. deshonrando a su padre. Claro. Y la otra generación. La otra generación que tenemos, el verso número 12, dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Según lo que yo creo, O sea, es un tipo de gente lo que está diciendo. exactamente. Que se considera, como dice la Biblia, que hay gente que se cree escucha a sabia en nadie. su propia opinión. No escucha a nadie en este Sí. caso. Exacto. Mi madre, muy querida, quien bueno, siempre está ahí constantemente recordándome las cosas, siempre tiene una expresión y cuando una madre habla, Por algo de es una gran realidad.
realidad. Sí. Dios bendiga a mi madre, Amén. donde quiera que se encuentre en este Sí, momento. sí, señor. Sigue diciendo aquí el verso, hay generación cuyos ojos son altivos Ujú, y soberbia. cuyos párpados están levantados en alto. Bueno, eso es soberbia, Proverbio, sí, o sea, orgullo. prepotencia. No cree en nadie ni obedece a No. nadie. Esto me lleva a recordar, pastor, ese hecho muy lamentable, de verdad, de aquella joven que fue buscada por un grupo de otros jóvenes que llegando a su casa en un automóvil le empezaron a tocar la corneta y la joven sale corriendo a recibir. Su madre, al notar lo que veía, las actitudes que veían estos jóvenes, cómo estaban de hecho en un estado de embriaguez, les dice a ellos desde lejos que Dios los acompañe, que Dios vaya con. Un joven estaba dentro del automóvil, dice a dicha declamación, si es que cabe en la maleta. Y arranca. Ay, Dios mío. Poco tiempo después, esta madre, viendo la televisión, es interrumpida la programación con unos titulares que mostraban cómo cerca de cierto sector, cierta avenida, habían muerto trágicamente un grupo de jóvenes quienes en un estado de droga y de embriaguez habían chocado y habían muerto todos. Pero qué interesante, pastor, algo bastante interesante de este relato es lo siguiente, que todo el carro, todo el automóvil quedó inservible, todo se dañó la carrocería y la única parte intacta era la maletera. Donde dijeron que si quiere que fuera en la maleta, Dios. Y cuando abren la maleta, para completar, había un cartón de huevo, donde ninguno de ellos se había quebrado. Oye, hermano, Quienes pudieron haber escuchado, ¿qué le parece? quienes pudieron haber oído y pudieron haber sido testigos presenciales cuando esta madre, como toda madre, quien le pide a Dios que guarde a sus hijos cuando van a alguna fiesta, alguna de estas cosas, pero ellos en su soberbia, en su prepotencia, bueno, me voy, no me importa, pudieron ver certificado de que mira, verdaderamente, mira, Dios es real. Y que mira lo con que Dios va. no se juega. Y que con Dios no se juega. La última generación, pastor, la tenemos allí en el verso número 14, y dice así, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bueno, esa es la gente que anda atracando, matando gente y destruyéndose ellos mismos. O sea, diferentes tipos, clases de gente, pero que ve que la mayoría, Sí, todas estas generaciones que están mencionando en las palabras, es gente mala. cómo no, ¿Me exactamente. entiendes? Y no es de ahorita. Fíjate, ¿cuánto tiempo no tiene escrito? Bueno, sí. Por ejemplo, este libro de Proverbios. Bueno, pero es que esto es algo profético para lo que estamos viendo precisamente en este tiempo. Exactamente. Ahora vamos a ver a continuación otro video de un hermano, incluso de mayor edad, que el que acabamos de ver, y va a dar su parecer con respecto a la generación pasada, lo que él vivió cuando niño y lo que se está enfrentando en este momento. Interesante. Vamos a verlo, señores televidentes, ya regresamos. Bueno, en esta oportunidad estamos acá en la casa de nuestro hermano Manuel Blanco, un ministro del Señor que por muchos años ha entregado su vida al servicio de la causa del Evangelio, un congregante fiel de buen testimonio de la Iglesia Evangélica de Benecer. Y hoy está con nosotros para brindarnos pues su ayuda y su aporte en cuanto a su experiencia. Hermano Manuel, bienvenido al programa hablando.com. Amén. Una pregunta, ¿cuántos años tiene Manuel Blanco? Yo creo que son 85. Por ahí va la cosa. Hermano Manuel, ¿cómo califica usted su generación, el tiempo que usted vivió? Estoy hablando de los años 40, 50, de cuando usted nació, cuando era niño. ¿Cómo lo califica usted en relación al actual? Ay, Dios mío. No, ¿Ah? yo le digo sinceramente, no lo puedo dar vuelta ni generar una generación porque a mi vida que viví yo ¿No se parece a la no se parece a la que tengo hoy, gracias a mi padre que me ha ayudado. Te digo sinceramente, yo estoy contento, orando y todos los momentos le digo a Dios, Señor, estoy contento y agradecido porque me has dado una larga vida. Segundo, me has sostenido hasta el día de hoy, aquí, como se dice, predicando en esta tierra. Hermano Manuel, una pregunta, más o menos, ¿qué cosas usted recuerda más del pasado, de 40, 50 años atrás, que usted siempre recuerda eso, que pudo haber sido bueno o malo para usted? Bueno, yo le digo sinceramente, esa temporada, esos tantos años atrás, Ajá. la única parte que pude yo vivir bien fue en la plena juventud, trabajando cuando comencé. Y hasta hoy le doy gracias a mi Dios que me ha ayudado y me ha fortalecido y momentos que no es fácil, pero tenemos que pelear la batalla con paciencia, con amor,
dándole gracias a Dios todo momento y perseverando hasta el fin. En los tiempos suyos, usted nació en los tiempos que no había tecnología. O sea, no había, por ejemplo, televisión, no había celular. Eso no había nada de eso. No había nada de eso, ni teléfono, ni nada de eso. Nada de ¿Cómo eso. se vivía en aquellos tiempos? Bueno, pastor, yo le voy a decir algo. Yo viví muchos años. Ajá. Y eso, yo me fui a levantarme, me fui criando. Lo único que yo no pude sostener y pude hacer, que no había clase, no había escuela. Ah, no había escuela. Eso no había escuela. Yo no conocía escuela. Claro, muy recién. Muy recién. Entonces, bueno, pero digo sinceramente, lo único que siento yo de mi vida es que yo no pude aprender a leer. Pero Dios me ha dado un entendimiento. Manuel, ¿cómo califica usted esta generación de ahorita? Ay, Dios mío, pastor. ¿Mm? Esta generación de hoy, le digo sinceramente, y dándole gracias primeramente que tengo tanta familia, Ajá. nietos, bisnietos, sobrinos y de todo, que viven viviendo esa parte Y sin Cristo. y sin Cristo de paso. ¿Qué consejo usted le daría a esa generación que se está levantando ahorita y que lo está viendo por televisión en este momento, de una persona de edad como usted? ¿Qué consejo usted le daría a esa gente que está empezando la vida? Bueno, mira, yo tengo gente donde están nietos y Ajá. nietos, Ajá. que yo primero, mi consejo es que busquen al Señor. Primero que nada, busquen al Señor, arrepiéntanse, para que vivan una vida bella y feliz. Yo les digo, yo no he podido vivir los años más bellos que tengo, del año 95, del 15 de abril hasta hoy, La mejor vida. la mejor vida. Entonces con el Señor se vive bien. Pastor, santo, para Escuche. Se vive bien. no hay otra vida mejor que vivir sino con Dios y en el Evangelio. Yo le digo a ellos, no se van de cuenta de mí, ustedes, como nietos, como sobrinos. Hermano no, porque ya no tengo, no tengo hermanos pequeños. Pero lo único es que ya se lo digo. Oye, busquen al Señor, porque no hay otra vida mejor que vivir con Dios en el corazón. ¿Por qué? Porque nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da el entendimiento y nos da sabiduría. Gloria. Hermano Manuel, muchísimas gracias entonces por habernos dado este empujón y esta ayuda para este programa y para toda la juventud apureña y venezolana Amén. que está viendo a través de las pantallas de Esperanza Televisión. Eso está bien. Dios me lo bendiga. Amén, pastor. Me contenta que viniste. Qué bueno. Bueno, escuchábamos aquí a don Manuel Blanco, ya bastante entrado en años, Oye, pero decía unas grandes verdades. Por ejemplo, más o menos, ¿qué captó usted lo que está oyendo? una de las cosas es la capacidad de asombro. Ajá, se asoma. Sí, cuando ustedes realizaban algunas preguntas concernientes a lo que era el pasado y es el presente de ahora. Sí. Pero fíjate, hay algo bastante interesante, ¿no? Y repito, porque aquí vemos nuevamente, lo vimos en el hermano Montilla, ahora lo vemos en el hermano Blanco, ¿no? Que es que esa relación que hay o esa comparación que vemos nuevamente ante nuestros ojos del antes y el después. Él decía, al momento de realizarle la pregunta, que si él en esa época veía personas vestidas de la forma en que se visten ahora, con los trajes que ahora se utilizan, y él dijo que bajo ninguna circunstancia. Claro, había en otra época, había otras situaciones, posiblemente para esa época habían otras cosas que sí resultarían quizás hoy inocentes o quizás hoy tontas, sí, pero que para ese entonces, lo que yo recuerdo, he oído a personas decir que para anteriormente ver a una mujer, por decir algo, los tobillos de los pies, Claro. eso era algo, Sí. algo imposible, pues. Sí, ahora, O sea, así serían lo recatadas no. que eran las personas para ese entonces. Sí, porque había mucho pudor y mucha modestia. Ahora fíjate, vamos a ver un tercer video de otro hombre de mucha experiencia, muchos años de edad y de mucha experiencia. Pastor, me refiero a Inocencio Silva. Vamos a captar lo importante de las palabras de este hombre. ¿Cómo no? Que son, por eso te digo, hay gente que dice, pero ¿qué puedo yo escuchar de ver de un anciano, de una persona ya de tantos años? Tiene mucho que dar. No, demasiado. Sí, mucho que enseñar. Y ahí está el gran error de muchos jóvenes que
que no llevan esa relación con personas ya adultas porque ellos consideran que no tienen nada que dar, todo lo contrario. Vamos a ver entonces este video, ya regresamos. Bueno, en esta oportunidad ahora nos encontramos en la casa del pastor Inocencio Silva, un siervo del Señor de muchísimos años, de mucha experiencia y de una trayectoria, bueno, invaluable. Todavía a esta edad, nuestro hermano prácticamente está pastoreando todavía. Una de las iglesias de nuestra Federación de Iglesias Evangélicas Unidas de Venezuela, me refiero a don Inocencio Silva. Siervo, Dios te bendiga. Bienvenido a este programa llamado Hablando.com. ¿Cuántos años más o menos recuerda que tiene este siervo del Señor ya? ¿Por dónde vamos a ir? Ajá, más o menos ya. 87. Hermano Inocencio, la pregunta es que ¿cómo califica usted esta generación de ahora, verdad? La que estamos viviendo, con relación a la que usted vivió, los años 40, los años 30, comparándola con esta generación de ahora. Bueno, el asunto es que no es igual a aquel tiempo al que tenemos ahora. Ahorita tenemos un tiempo muy difícil. Por otras partes. Y yo les cuento a algunos hermanos yo creí en el año 1952. En 50, no había nacido yo todavía. Bueno, ese año yo creí, entregué al Señor, Ajá. 20 de agosto. 20. 20 de agosto. Imagínate. Bueno, ahí creí al Señor, y yo me entregué y busqué las cosas y cambié de situación porque la vida que llevaba era una vida que no era buena. Sí, la vida en el mundo no es buena. ¿Qué cosa recuerda más del pasado, Inocencio Silva? Que cada vez te recuerda eso, experiencias buenas de la vida, que jamás se le olvidan, aunque han pasado más de 30, 40 años. Bueno, Las más recordadas. las más recordadas, en realidad que yo tenía una vida muy sabrosa después, Ajá. que me provocaba era salir, buscar y predicar. Las misiones. Las misiones, yo vivía era de misión en misión. Un misionero nato. Misionero. Sí. Y te digo que Sí. yo no pelaba y pronto me decían vámonos. Por ejemplo, nunca se le ha olvidado las misiones de Santa Lucía. No, eso la recuerda. Antes estábamos hablando sobre ella. Imagínate. Santa Lucía, don Tomás me mandaba a Santa Lucía. En relación a los tiempos de antes y los de ahora, ¿la gente creía más ahora o cree más ahora? No, antes me creía más. Creía más personas. Ahorita está como que está más endurecido el corazón. Pero para una persona entregarse al Señor eso cuesta. Cuesta, hay que dar, hay que decir, hay que buscarle y Le pregunto a Inocencio, si Inocencio pudiera retroceder el tiempo, un ejemplo, Ay, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? no, empezar de nuevo. Volver con las misiones. Con las misiones. De nuevo. No hay nada más bueno que servirle al Señor de verdad. Sí. Bueno, hermano Inocencio, sí. Nosotros, a veces ahí por el camino, no era carretera, era camino. Era el camino. Un cascabelón atravesando la caja. Ahí dejando que pasara. Era que se vaya, No lo mata. que no matara. Ya todos saben que la mejor carne asada está en Asadero Gorrín. La típica carne asada y su respectiva cachapa hacen de Gorrín el mejor sitio para la familia. Tu almuerzo, tus sopas y tu carne asada está en Asadero Gorrín. Carretera Nacional San Fernando, Camaguán. Nos vemos en Gorrín. Atención viajeros. Antes de salir, tú debes pasar por Inversiones y Variedades Yorhanis. Aquí en el terminal contamos con gran variedad de bolsos, sombreros, chancletas, correas, gorras y lentes. Lo que tú necesitas para tu viaje, lo tenemos nosotros. Así que antes de abordar tu autobús,
tú debes visitar Inversiones y Variedades Yorjanis, Terminal de Pasajeros, lado este. El rey de las sopas, la tradición del apureño. Cualquiera hace sancochos, pero sopas solo la consigues en el rey de las sopas. Tenemos sopas de res, gallina, mondongo y picadillo. Te esperamos en la avenida Caracas, entrada del hospital. Tenía que ser el rey de la sopa. Si vas para Viruaca o vienes a San Fernando, tienes una parada obligatoria en Frutería y Verdulería Las Terrazas de Jesús y Rafael Sánchez. Todas las verduras y frutas sí son frescas de verdad. Te esperamos en la entrada de Las Terrazas. ...360... el giro de la moda. Somos los exclusivos en marcas CAE, Columbia, Cap, Reebok y muchas más. Tus suéteres, camisas, pantalones y zapatos son de CAE. Viste con categoría, vístete en 360, el giro de la moda. Paseo Libertador frente a la estatua San Fernando. Si buscas marca, tu giro es 360, el giro de la moda. Bien, continuamos acá en su programa hablando.com. Recuerde que este es el programa donde se cruzan las ideas y se afloran las verdades. Conocerás la verdad, ¿no? Y la verdad nos hará libre. Nos hará libre, sí señor. Oíamos a este anciano, don Inocencio, sí, ¿verdad? Impresionante. Sí, cerca de los 100 años. Y había algo muy puntual que él hablaba, pero él se perfiló fue hacia las generaciones con respecto al Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué pudo usted captar, hermano Rafael? Primero que nuevamente me sorprende al ver cómo personas llegan a esta edad con cierta lucidez, quizás con algunas que otras cosas que se escapan un poco de la realidad latente, pero sí es maravilloso poder ver, porque a nosotros notar las estadísticas que vemos hoy en la actualidad, entre el 70 y 80% la mayoría de las muertes son de personas no mayores de 25 años de edad. Señor, lamentable. Es muy lamentable. El rol de la vida se ha invertido tanto, o el ciclo de vida se ha invertido tanto, que ahora no son los hijos quienes entierran a sus padres por cuanto han llegado a la vejez, sino que son los padres que están enterrando a sus hijos. Sí. Y eso es lo primero que quisiera resaltar de nuestro hermano pastor, porque fíjese a la edad que ha llegado, sí se puede llegar. Y esa lucidez, ¿verdad? Qué maravilloso, debió haber honrado mucho a Dios. Claro que sí. Porque así es el mandamiento, así lo dice el mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días te sean alargados. Sí. Bueno, pero volviendo o retomando un poco a lo que fue la entrevista, es de resaltar realmente esa pasión, esa vehemencia con que se vivía el Evangelio para ese entonces, donde no había límite, donde no había barrera, donde no había oposición, y de haberla visto, esto no impedía bajo ninguna circunstancia que el trabajo, la obra avanzara, sino que había el deseo, había la pasión. Ahora fíjate, Rafael, hay un video que vamos a ver a continuación, que ya por nombre nos estamos yendo. Hay cierta generación que está preocupada y ellos preguntan, bueno, ¿quién nos va a sustituir y bajo qué condiciones? ¿Qué va a pasar? Y vamos a ver a continuación cómo estas personas relatan de esta generación que está pasando, cómo se comportaron, qué dejaron a sus hijos y a sus hijas, y ellos dicen, cuando ya no estemos aquí, ¿qué irá a pasar? ¿Quién tomará nuestros lugares en esta sociedad que se está levantando en esta época contemporánea y moderna, ¿verdad? Vamos a ver el video. La generación de oro 40-60 nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años, somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, tíos, abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores. A las personas mayores las amábamos de verdad. Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto. Tía, y sí, esa era música, esa la luna y muchas guerras que no eran nuestras.
Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos 3 meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Aprovecha en cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo, con sus luces y sus sombras, pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia: amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria, otros hasta prepa, y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido y, lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerda. Saludos. Grabando. Bien, Rafael, acabamos de ver ese video. Sí. Es interesante, ¿no? Demasiado. Hay una preocupación cuando ellos dicen nos estamos yendo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Verdad? Realmente me conmovió mucho en lo personal al ver este video. Yo tengo 34 años de edad. Acabo de cumplir el 31 de diciembre el año anterior, 2019. Sí. Y en cierta forma, al ver a mi hija crecer, que ya tiene 10 años de edad, ya nace en el 2009, y en medio de toda esta situación es preocupante. Comúnmente en lo personal vivo haciendo proyecciones en el sentido de que me imagino cómo será este mundo, por lo mínimo 5 años más adelante. Y preocupa, porque si en todo este tiempo hemos visto un avance tan acelerado de las cosas, nuestros comportamientos, nuestras reacciones, la manera como respondemos, de verdad que cabe la preocupación referente a estas generaciones que sí, van quedando atrás por cuando ya van llegando a la vejez y en cualquier momento partirán. ¿Dónde quedará este mundo? ¿En manos de quién? ¿Quiénes serán los próximos gobernantes? ¿Quiénes serán los próximos gobernadores, presidentes o directores? Los líderes. Es preocupante, ¿verdad? Sí, se habla mucho en este tiempo de una sociedad llamada la sociedad millennial, o también la que llaman la generación Z, que es lo último que está saliendo, digamos el último impacto, y bajo unas condiciones muy deprimentes y muy diferentes a las de antes, y unas conductas por supuesto muy inapropiadas. Por eso la preocupación. Yo pregunto algo, ¿no? Porque es bastante interesante, sé que la pregunta siempre la hace usted, pero yo pregunto, o sea, ¿qué de malo estaría poder continuar reservando? Porque yo entiendo bien los cambios, los avances que hemos tenido, los usos de estos medios que tenemos hoy en día, nuestras formas de vestir o quizás de los equipos que tenemos. Ya hoy en día no hay un machete, sino hay una desmalezadora, por ejemplo. ¿Ves? En fin, hay una serie de cosas que nos han facilitado la vida, pero qué mal estaría poder conservar eso tan bonito que es la esencia de esos buenos principios, de esos buenos valores, quizás para otros vistos como costumbres. Y es que realmente, Rafael, uno no estamos en contra de la tecnología, ni que las cosas vayan cambiando para mejor. Nos estamos refiriendo al comportamiento, a la conducta. Sí. Por ejemplo, antes no se veía gente con los pantalones rotos en la calle, 40 años atrás. No se veían mujeres semidesnudas en la calle. No se veían personas maldiciendo a otros. No se veían personas atracando a otro a mano armada con un puñal. No se ve otros quitándole la vida en plena calle a otro, disparándole a quemarropa. Eso no se vivió 40, 50 años Fíjate atrás. que hace poco Entonces, decía... esa es la preocupación del tiempo presente, que es lo que está ocurriendo. Fíjate que hace poco decía que antiguamente se le pedía la bendición a los oficiales.
Y ahí vimos, a través de uno de los videos, el maltrato y el abuso al cual se ha llegado en algún momento determinado ciertos entes que se supone son de seguridad. Esto me lleva a recordar mucho a una persona que una vez dijo: ahora no sé de quién cuidarme, si el delincuente que lamentablemente viene a despojarme de mis bienes, o del oficial que debería ser el primero que me debe proteger. Claro, que es lo que uno ve como el auxilio en un momento de Entonces es preocupante. Bueno, Rafael, realmente el asunto no llega solamente hasta allí. Sí. Vamos a ver en este momento un video que tiene que ver con la generación de los cambios que están suscitándose, pero a nivel religioso, en otras palabras, a nivel de la iglesia, a nivel evangélico. ¿Cómo se comportaba la gente 40, 50 años atrás desde el punto de vista bíblico, evangélico, doctrinal? Y para eso pues tenemos una entrevista del evangelista Gary Lee y vamos a ver pues sus opiniones al respecto. Ustedes quédense allí y ya regresamos. Hola, ¿qué tal, mi hermano? Dios te bendiga ricamente. Te habla el evangelista Gary Lee a todos los países del continente latinoamericano, a cualquier parte del mundo donde me estés viendo. Esta mañana tengo una pequeña y muy importante reflexión con respecto a las generaciones. Me preguntaba una persona los otros días que ¿cuántos años son una generación de acuerdo a la Biblia? Bueno, por años tradicionalmente habíamos pensado que una generación son 40 años. Cuando hablamos de generación o generaciones, nos tenemos que referir a diferentes tiempos de la historia. Por ejemplo, yo hoy tengo 60 años, pero cuando yo me crié de jovencito que me convertí al Señor, en esa generación, yo digo esa generación porque yo me convertí en el año 72 del siglo pasado, y en ese tiempo que tenía yo 15 años, la vida era diferente, la iglesia era diferente. Entonces estamos hablando de otra generación. Y en mi generación como cristiano, en la época de un hermano como Gigi Ávila, Jorge Rasky, Santo Dorville, Domingo Pilarte, los hermanos Jiménez, Raimundo y Eugenio. Eugenio todavía predica y predica poderosamente la palabra, creo que tiene cerca de 80 años. Y hombres como estos era mi generación. Ahora, hablando de la iglesia de Jesucristo, creo con todo mi corazón y no creo equivocarme que en esa generación la iglesia era más próspera espiritualmente, más bendecida, más llena de la gloria del Señor. Yo, por ejemplo, me crié en esa generación donde había servicio todos los días de la semana. De ahí vienen los coritos: yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles y me gozo jueves y viernes y sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozando. ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. O sea que ese tiempo, esa época, esa generación, ese día, ese momento en antaño en mi vida fue mucho mejor, yo lo creo, que en este tiempo. No menosprecio este tiempo. Creo que Dios está haciendo cosas lindas en las cuatro esquinas del mundo. Tenemos una generación de los pastores, están haciendo compromiso con el mundo literalmente. Están, por ejemplo, algunos pastores que fueron amigos míos, muchos de ellos, muchos amigos míos pastores, vieron que sus hijos crecieron y empezaron a aceptar todo lo que sus hijos hacen en este momento y lo meten a la iglesia. Por ejemplo, los cantantes, los adoradores. En nuestra época, los que venían a la iglesia a cantar eran hombres y mujeres que lo hacían para adorar y bendecir el nombre del Señor. Ahora no, ahora tenemos que ir aceptándolo. Muchos lo están haciendo, aceptando el rap, el rock, están aceptando la basura, el mundo, el paganismo. Bueno, ha cambiado completamente. Hasta los ministros cambiándose de esposa, como yo me cambio de calcetines todos los días. Y yo soy esposo de una sola mujer, 3 hijos, 4 nietos. Creo en la palabra, amo el evangelio, creo en la santidad, senda antigua, sana doctrina, y tenemos que seguir siendo celosos con esa predicación del evangelio. Así que pueden seguir criticando, condenando, pueden seguir diciendo lo que quieran decir, pero quiero que usted tome en cuenta que necesitamos en esta nueva generación que la nueva gente se fundamente, que tome su opinión, que tome su posición en base de la bendita palabra de Dios. Dios no cambia, porque sus principios básicos jamás van a cambiar. Así que nosotros necesitamos mantener nuestra perspectiva dentro de la bendita palabra del Señor. Tú que me estás viendo por México,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, aquí mismo en El Salvador, Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica o cualquier parte del mundo. No permitamos que la nueva generación con sus nuevas costumbres nos dañe a los que venimos, al menos lo pienso y lo creo, de una mejor generación. Mi generación, cuando me convertí jovencito, para mí fue la mejor generación. La generación de una iglesia pujante, dinámica, llena de fuego, candela, de gloria. Una generación donde realmente la gente buscaba a Dios. La iglesia estaba llena de la bendición, ayunos, oraciones, vigilias. Vaya, era un tiempo inolvidable. Regresemos, retornemos a ese tiempo tremendo. Evangelista Gary Lee aquí para ustedes hoy, lunes. Que Dios te bendiga. Comparte este posteo con tu amigo, tu hermano, y sigamos orando por la iglesia para que Dios la bendiga. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Jesucristo viene por su pueblo. Dios te bendiga. Shalom. Bien, entonces estábamos viendo a este evangelista Rafael. Interesante todo lo que comentaba, ¿no? Que dice unas grandes verdades y él compara la generación cuando él se arrepintió cuando tenía 15 años, sí. Y él dice, ha habido grandes cambios dentro del evangelio. No fue así cuando yo comencé, sí. El presente que se está viviendo. ¿No es eso para usted preocupante? Demasiado, porque si nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos un Dios que dice en su palabra que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, es un Dios que no es, que cambia, que en otra época era otro Dios y ahora no, es el mismo, es permanente. Y si este Dios al cual nosotros servimos, del cual te hemos hablado por todo este tiempo y seguimos pregonando como el Dios Todopoderoso, no cambia, que es el mismo, cuanto más en esencia lo que es el Evangelio, el cristianismo como tal. Siempre pero ha permanecido igual. ¿Por qué tener que cambiarlo? ¿Por qué tener que adaptarlo si somos realmente nosotros los que nos adaptamos al Evangelio y no el Evangelio a nosotros? Por eso es que en el Evangelio en esencia no cambia, sino que nos cambia. O sea, cuando digo que no cambia, en el sentido de que en cuanto a forma, en cuanto a manera de ser, en cuanto a esencia de las Escrituras. Y por supuesto que nos transforma y nos renueva en nuevas criaturas. Sí. Bueno, fíjate, estuve recientemente en el estado de Mérida y en la mayoría de las iglesias evangélicas hacen culto solo los domingos. Él hablaba de que en sus tiempos los cultos eran los 7 días de la semana. Y de allí que sale la canción, como decía, bueno, el gozo al sí. lunes, el gozo al martes, el miércoles. Entonces, bueno, él dice que los cambios no solamente en cuanto a culto, sino en cuanto a fondo doctrinal, los cambios difíciles que son el ápice central de la religión, del evangelio como tal, se han estado cambiando. Sí. Entonces, la juventud de ahora, no es que estamos en contra de la juventud, o que le estamos tirando a la juventud, sino que en manos de quién va a quedar entonces la iglesia evangélica si la gente no se aferra a la doctrina. Porque el evangelio ni es joven ni es viejo, el evangelio es el evangelio. El evangelio en esencia como tal. ¿Ves? Yo he oído, ya para la actualidad cuento con 15 años sirviéndole al Señor, y he oído muchas referencias tocante al evangelio hace mucho tiempo, en cuanto a su parte, su forma de ser, su esencia. Sí me he encontrado, sí debo reconocer, y quisiera dar esta apreciación de manera muy personal, pero muy equilibrada, a su vez también con la seriedad con que he podido entender lo que es el evangelio, que sí habían cosas, quizás cosas en las cuales se sobresalía quizás de los límites, porque recuerdo que mis líderes, mis pastores siempre comentaban de que, por ejemplo, cuando se colocaba una disciplina a una persona, agarraban a la persona, la colocaban delante de todo el mundo y explíquenos con detalle, y dónde fue, y cómo fue, y qué le hizo. O sea, ya sería como un escarnio esto, ya sería como llegar a otros límites como tal. ¿Ves? Diríamos que en este sentido sí hay cosas que no estaban adaptadas quizás como deberíamos, pero repito, no por ello vamos a cambiarlo en el sentido de que vamos a hacer cosas que hoy en día, por ejemplo, la gente se está autodisciplinando a sí misma. Hemos sabido de congregaciones donde las personas se abstienen en algún momento determinado, bien sea de ministrar la palabra, bien sea de adorar al Señor en cuanto a la dirección o participar en la Santa Cena. Y cuando usted aborde a la persona, ¿qué pasó? ¿Por qué no participaste? No, lo que pasa es que estoy en disciplina. No, pero ¿por qué? Él mismo se la colgó. No, yo mismo me la colgué. Pero, pero ¿qué está pasando? ¿Qué te está sucediendo? No, ya está listo. Yo con el Señor tampoco esa es la idea. Son autopastores. Bien, bueno, lo preocupante de todo esto es, si alguien no le pone coto, sí, ¿verdad? Bueno, se perderá la iglesia. Realmente no. La iglesia siempre va a estar, el remanente fiel siempre va a estar allí. Sí. Se lamenta es por las personas que se van tras la borda y después de allí van a falsas doctrinas y finalmente
por haberse ido, como dice la Biblia, que un abismo llama a otro la voz de su cascada, es posible que finalmente iglesias que fueron grandes pudieran finalmente cerrar, porque son las consecuencias del pecado y del desvarío. Entonces nuestra recomendación pudiera ser muy importante, como cuál pudiéramos hacer en este momento para esta generación nueva que está, digamos, que vamos a dejar las iglesias en manos de ellas, Rafael. ¿Qué recomendación usted daría? La transición de lo que fue el pueblo de Israel, tocante a lo que fue el liderazgo de Josué, luego al inicio de lo que es esta nueva generación de jueces, por ejemplo, refiriéndome al libro, pudimos notar la gran diferencia. ¿Por qué? Porque se levantaron generaciones que realmente en esencia no conocían a Dios. Probablemente habían las referencias y estaban los manuscritos que le daban referencias tocante a esto. Pero qué interesante nosotros ver cómo aún esta generación que se levantaba, como la que estamos viendo hoy en día, se ha vuelto tan irreverente, se ha vuelto tan dura, tan fuerte, sí, tan antipática a las cosas de Dios tocante a lo que es todo eso. Y han venido redactando. Entonces nosotros debemos de tomar en consideración todas estas cosas, tomando en cuenta lo que la palabra nos enseña, llevando las cosas decentemente y con orden, conservando lo que es la sana y buena doctrina, tocante a lo que es la palabra y todo lo que Dios nos enseña a través de ella, nos regula a través de ella, porque yo considero que sí necesitamos regulación. Sí en lo secular, hermano Pastor Willy, para quienes nos están viendo y escuchando, si en lo secular nos sometemos a un conjunto de normas establecidas por una institución, sea pública o sea privada, con esto me refiero a horario de servicio, en cuanto a ambiente de labores, en cuanto a vestimenta, refiriéndome a aquellos lugares